Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que tengas tiempo y disposición de ver y escuchar esta videocharla. El día de hoy vamos a hablar de las escalas de actitudes y de opiniones que se emplean en los cuestionarios. Pensé mucho acerca de hacer esta videocharla porque consideré que ya tenían los elementos necesarios para empezar a diseñar sus instrumentos. Sin embargo, pues me pregunté sola y me respondí sola. Y dije mí misma, hazles una aclaración más y muéstrales un ejemplo más. Y aquí estamos. Acompáñenme. Pues las escalas para medir actitudes y opiniones son instrumentos utilizados, como ya vimos, en ciencias humanas y de la conducta para medir características muy diversas de los fenómenos sociales en la forma más objetiva posible. La base de este procedimiento consiste en pedir al sujeto que señale dentro de una serie graduada de ítems o de preguntas aquellos que acepta o prefiere. Frente a los test, las escalas de actitudes presentan dos polos extremos y no existe una respuesta válida. Por actitud se entiende un estado de disposición psicológica adquirida y organizada a través de la propia experiencia que incita al individuo a reaccionar de manera característica frente a determinados estímulos. La opinión, por su parte, es una postura más estática. Representa una posición mental consciente y manifiesta sobre algo o alguien. No implica disposición a la acción. En las opiniones, el componente cognitivo prima sobre el afectivo. Y en las actitudes, la situación es inversa, es decir, el componente afectivo prima sobre el componente cognitivo. Esa es la gran diferencia. En esta presentación vamos a centrarnos en 6 escalas. Escalas de ordenación, escala valorativa sumatoria, escala de intensidad, escalas de distancia social, escala Likert y diferencial semántico. Continuemos para ver la diferencia y cómo se elaboran cada una de estas escalas. Las escalas de ordenación. En las escalas de ordenación, también denominadas escalas de arbitrarias o estimación, cada individuo ordena, por orden de preferencia, objetos o individuos en relación con una característica. Esta disposición puede hacerse por 3 procedimientos principales: por escalas de puntos, de clasificaciones directas y de combinaciones binarias. En las escalas de puntos, el sujeto debe puntuar según su aceptación o rechazo palabras entre las que se le presentan. Un ejemplo, puntúe usted de 0 a 10 cómo considera que debe ser un director de una institución educativa ideal. Inciso A, amable. Inciso B, organizado. Inciso C, sociable. Inciso D, irónico. Inciso E, flexible. Del 0 al 10. Obviamente, pues el 0 es lo menos aceptable y el 10 es lo más aceptable. En la escala de ordenación o de clasificación directa, se pide al sujeto que ordene las palabras o conceptos de mayor a menor agrado. Ordene de más importante a menos importante cómo considera usted que es el director de la institución educativa donde usted trabaja. A, amable. B, organizado. C, sociable. D, irónico. E, flexible. 3. En las escalas de comparaciones binarias se ofrece al sujeto parejas de palabras y se le pide que seleccione cuál de las dos prefiere. A continuación se ofrecen varios pares de adjetivos. Cada par subraye cuál de las dos caracteriza mejor su trabajo como integrante de una institución educativa. Divertido, monótono. Desafiante, divertido. Inteligente, variado. Las escalas de comparaciones binarias
se basan generalmente en las palabras opuestas. ¿Para qué? Pues para que podamos tener un polo y podamos distinguir qué es lo deseable de lo no deseable. Escala valorativa sumatoria. Una variación de la anterior es la escala valorativa sumatoria. Es útil para obtener una jerarquía de objetos, personas, grupos, procesos, roles, ocupaciones, valores, etc. en una cierta propiedad o variable. Esa propiedad o variable puede ser el prestigio, la simpatía, la eficacia, etc. El procedimiento es sencillo. Se presentan al encuestado una serie de objetos, grupos, etc. a jerarquizar y se le pide que puntúe a cada uno de ellos con un número del 1 al 5 o del 0 al 10, su valor en determinada característica o propiedad. Ejemplo, puntúe de 0 a 10 el prestigio que tienen las siguientes profesiones relacionadas con la educación. 1. Director de un centro educativo. 2. Coordinador o coordinadores de un área o sección. 3. Prefectos. 4. Docentes. La jerarquía puede obtenerse por diferentes procedimientos. El más sencillo es calcular la media de todas las puntuaciones para cada categoría. ¿Se fijan cómo ahora todo toma sentido? El por qué vieron estadística, el por qué muchísimos conceptos de estadística aplican a la investigación, porque van de la mano. Sigamos pues. Escalas de intensidad. Las escalas de intensidad o de apreciación estructuran las opiniones bajo formas de respuesta en abanico, según la evolución o grados de un continuum de actitud. Por ejemplo, ¿cómo considera usted la programación de los canales de televisión en Colima? Inciso A, muy inadecuada. Inciso B, algo inadecuada. Inciso C, ni adecuada ni inadecuada. Inciso D, algo adecuada. Inciso E, muy adecuada. Una variación es trazar una línea graduada del 1 al 10, por ejemplo, y pedir que marque su grado de acuerdo gráficamente. Respuestas en abanico, ¿por qué? Porque la que queda al centro es la neutral y hacia un lado se abre lo positivo y hacia el otro lo negativo. Por eso son respuestas en abanico. El escalograma de Goodman. En el escalograma de Goodman se le presenta al sujeto una serie de cuestiones jerarquizadas de mayor a menor y se pide su veracidad en cada caso. Parte de la idea de que las actitudes son escalables y se trata de saber hasta dónde llega el encuestado en una escala. De esta forma, si un sujeto acepta una proposición, se supone que también lo hace en las inferiores a él. Por ejemplo, se pregunta si tienen estudios universitarios, si tiene estudios medios, primarios, etc. Se entiende que si tiene estudios universitarios, tendrá todos los demás. Aquí, frente a las escalas valorativas, es objetivo ordenar a las personas encuestadas, no a los objetos de estudio. Un ejemplo sobre el grado de compromiso político puede ser el siguiente. Conteste con un sí o con un no a las siguientes preguntas. ¿Milita usted en algún partido político? ¿Suele asistir a mítines de partidos políticos? ¿Ha intentado convencer a un amigo para que vote a un determinado partido? ¿Le agrada mantener discusiones sobre política? ¿Se considera una persona informada políticamente? Si milita en algún partido político, obviamente todo lo demás lo va a hacer. A eso se refiere el escalograma de Goodman. Lo importante en esta técnica es que las preguntas estén convenientemente jerarquizadas. Para ello, se hace un estudio piloto previo. Escalas de distancia social. Variaciones a esta técnica son las llamadas escalas de distancia social.
tienen como objetivo establecer relaciones de distancia entre grupos. La más extendida es la escala de Bogardus, que pretendía medir la intensidad de prejuicios nacionales y raciales. Básicamente se trata de hacer preguntas indirectas sobre la distancia del sujeto a una minoría étnica o cultural o a una determinada nacionalidad. Una de las diferencias es que en este tipo de escalas, las preguntas suelen ir en orden decreciente para no influir en las respuestas de los sujetos. Un ejemplo básico para medir el grado de racismo es: conteste sí o no a cada una de las siguientes preguntas. ¿Se casaría con un miembro de la comunidad lésbico, gay o bisexual? ¿Sí o no? 2. ¿Le importaría que su hija se casara con un miembro de la comunidad LBG o bisexual? ¿Sí o no? 3. ¿Le importaría que sus hijos pequeños fueran a una escuela con mayoría de miembros de la comunidad LBG o bisexuales? ¿Sí o no? 4. ¿Le gustaría tener un miembro de la comunidad LBG o bisexual como amigo? ¿Sí? No. 5. ¿Le importaría tener una familia que pertenece a la comunidad LBG o bisexuales como vecina? ¿Sí o no? 6. ¿Le importaría que en su barrio hubiera muchos miembros de la comunidad LBG o bisexuales? ¿Sí? No. 7. ¿Le importaría tener conocidos en la comunidad LBG o bisexuales? ¿Sí? No. 8. ¿Echaría a los miembros de la comunidad LBG o bisexuales de su colonia o barrio? ¿Sí? No. Continuemos. Inciso E. Escala Likert. En este tipo de escalas se ofrece una afirmación al sujeto y se pide que la califique de 0 al 4 según su grado de acuerdo con la misma. Estas afirmaciones pueden reflejar actitudes positivas hacia algo o negativas. Las primeras se llaman favorables y las segundas desfavorables. Es muy importante que las afirmaciones sean claramente positivas o negativas. Toda afirmación neutra debe ser eliminada. Señala tu grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación. El concierto fue un éxito. 1, nada de acuerdo. 2, en desacuerdo. 3, ni de acuerdo ni desacuerdo. 4, algo de acuerdo. 5, completo desacuerdo. O el concierto fue un fracaso. Es igual y muy parecido a las respuestas en abanico. La que queda en el centro es la neutral y hacia un lado se inclina, en este caso al acuerdo, y hacia el otro al desacuerdo. El agrado o el desagrado. Ese es el objetivo de una escala Likert y debe de llevar 5 opciones. No se vayan a dejar llevar por la escala Likert que hemos visto en muchas revistas, que contesta esta escala para saber si vas a ser un buen docente. Contesta esta escala para saber si tu pareja te engaña. Y que la mayoría de las veces son escalas Likert que tienen 3 opciones. No, una escala Likert correcta tiene 5 opciones. Espero que de aquí en adelante lo tomes en cuenta y lo recuerdes. Sígueme. Inciso G. El diferencial semántico. El diferencial semántico es un procedimiento destinado a medir la significación que tienen ciertos objetos, hechos, situaciones o personas para los encuestados. Concretamente se mide esa significación a partir de la situación, del concepto, del objeto analizado en un espacio semántico de dimensiones valorativas. Así, por ejemplo, el concepto de concierto de rock puede tener 2 significados diferentes para 2 personas, A y B, en un espacio semántico definido por las coordenadas culturalidad y agresividad. Para establecer el diferencial semántico de un objeto, situación, hecho o persona, se proponen pares de adjetivos contrapuestos y se pide al encuestado que sitúe la cercanía a cada extremo del par en una escala de 7 grados. Un ejemplo de pregunta sería: marca con una X la posición donde se encuentra para ti la política cultural del estado de Colima. ¿Pasiva o activa? Recordemos que es el mismo principio. El que queda al centro es el neutral.
Y hacia un lado, en este caso, hacia mi lado derecho, voy a considerar la activa, hacia mi lado izquierdo pasiva. Y así sucesivamente, porque voy poniendo cosas que van contrapoladas o van a los extremos para saber cuál es la opinión. La construcción del diferencial semántico comienza con la elección del o los conceptos o cuestiones que se quiera analizar. Como siempre, la elección viene determinada por los objetivos de la investigación. El siguiente paso consiste en buscar los pares de adjetivos polares que se van a utilizar, los cuales han de ser claramente enfrentados. Por último, se escoge la escala utilizada. Lo habitual es 5 o 7 grados. Los pares de adjetivos deben estar situados con distintas polaridades. Se trata de evitar que el encuestado piense que uno de los lados es el bueno y tienda a él. Aplicando esta técnica se obtiene una serie de puntuaciones o posiciones espaciales para cada sujeto. Es el significado de este concepto para cada persona. A partir de esta información se puede localizar grupos de personas con análogos perfiles y relacionarlo a determinadas características sociales o personales o con las respuestas a otras cuestiones o a otras preguntas. Espero que hasta aquí, pues tú me hayas entendido, haya quedado un poquito más claro qué es lo que te quiero explicar acerca de los diferentes tipos de escalas que existen. Enseguida vamos a ver un ejemplo de una escala que yo elaboré y te voy a decir específicamente para qué la elaboré. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.